Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Ya nos hacía falta, ¿verdad? La velada. Es muy hermoso porque a veces nos acostumbramos, ¿verdad? Pues a no tener esto que nos llena, que nos satisface, y que vemos claramente cómo el Señor nos fortalece, ¿verdad? Porque si estuviéramos viendo una película dura pues por lo menos hora y media, ¿no? Y si vemos un partido de fútbol, pues dura 2 horas y estamos bien tranquilos, contentos. Pero a veces cuando venimos a la oración se nos hace largo. Pero cuando estamos en el Señor, cuando estamos como en este tiempo llenos de la gracia de Dios, lo disfrutamos, estamos gozosos, estamos contentos, porque sabemos que el Señor tiene en sus manos nuestra necesidad. Él se encarga de todo, y lo único que nos pide es que le busquemos de todo corazón. Santiago nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tan simple como es. ¿De qué manera nos debemos acercar a Dios? Ese es el análisis, ¿verdad? El escudriñamiento que debemos de hacer en la palabra de Dios, por supuesto, para que entonces hagamos las cosas como Dios espera que lo hagamos, porque Él lo que quiere es acercarse a nosotros, ¿verdad? Platicar con nosotros, abrazarnos, escucharnos, atendernos, llenarnos de Él. Él disfruta pasar tiempo con nosotros y nos invita para que también nosotros podamos disfrutar eso, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Así que Santiago, que es el hermano del Señor Jesús, que se convirtió a Él después de la muerte del Señor Jesús, pues ahora comparte con nosotros y dice que para que nosotros nos acerquemos a Dios, debe de ser, dice, con humildad, ¿verdad? Leemos en la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Santiago nos dice que debemos hacerlo con humildad, con reconocimiento de quién es Dios, porque dice: Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Y da gracia a los humildes. Dios le da la bienvenida a los que vienen y le dicen Señor, a los que le dicen mi Dios, a los que le dicen gracias. Pero resiste, ¿cómo podemos entender la palabra resiste? Está contra ellos, tal vez no pelea, pero está contra ellos. Su rostro, dice, ¿se acuerdan de la bendición sacerdotal, verdad? Jehová ponga su rostro sobre ti, te vea y te bendiga. Eso es lo que deseamos. Por eso necesitamos entender esto, hermanos. Santiago dice: acérquense a Dios y Él se acercará. No está hablando de vengan al templo, no está hablando de lean la Biblia, tampoco está diciendo oren y Dios se acercará a ustedes, sino que en ese venir al templo, en ese leer la Biblia y en ese orar, tenemos que entender que nos estamos acercando a Dios y que debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado, para que entonces Dios se acerque a nosotros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el creyente que se humilla ante Dios
es porque ha reconocido su necesidad de Dios. Es porque reconoce que necesita de Dios. La Biblia dice en Santiago que Dios derrama de su gracia, es decir, de su favor, de su bendición, de su regalo, sobre los humildes de corazón. Todos deseamos que Dios nos escuche, que Dios nos bendiga, que Dios actúe en nuestro favor. Entonces, debemos acercarnos a Dios reconociendo nuestra necesidad de Dios, no de la solución de nuestro problema. Eso lo presentamos delante de Dios. Dios ya lo sabe, cuál es nuestra necesidad. Él se encarga de eso, pero lo que Él quiere ver es que yo le necesito a Él. ¿Sí se entiende? No vengo a Dios para usarlo como si fuera Santa Claus, para decirle, tengo esta necesidad, te escribo una cartita y me lo das. No, sino que Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Santo, santo, santo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, dame esto? Pero bendito sea Dios que Él es muy misericordioso. Y aún en nuestra ignorancia, Él nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros debe estar atento de sus acciones, de sus palabras, de sus actitudes, aquellas cosas que no se ven. Porque lo que necesitamos es que Dios vea que nuestro corazón le pertenece a Él. Para que podamos actuar de la manera que a Dios le agrada, amados hermanos, Santiago nos presenta algunos imperativos y algunas peticiones que Dios desea que tengamos. En el versículo 7, estamos en el capítulo 4 de Santiago. En el versículo 7, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Dónde empieza todo, hermanos? En someternos a Dios. Santiago dice que las personas, que los creyentes, porque esto es para la iglesia. Santiago es el pastor de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y él le habla a la iglesia y les dice: los creyentes que se pierden en codicias, en pleitos, en envidias, en adulterios, se han ganado, dice Santiago, la enemistad de Dios. ¿Verdad que leímos eso cuando leímos esta porción? El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por lo tanto, ¿esto es para la iglesia? Sí. Porque la iglesia que Dios espera y por lo cual ha trabajado tanto y por lo cual murió, es una iglesia santa. Que cada uno de nosotros podamos ver nuestra necesidad y poder decirle: Señor, por favor, necesito tu Espíritu Santo, porque mis acciones, porque mis pensamientos, porque mis actitudes no son como deberían ser de acuerdo a lo que tú me enseñas. Por eso debemos estar atentos a lo que nosotros somos y hacemos. Gracias a Dios, si el creyente que está en esta condición reconoce su pecado y pide perdón, Dios siempre dará oportunidad. Gracias a Dios. Si la persona se arrepiente, reconoce su pecado y pide perdón. Entonces, amados hermanos, el primer imperativo que la palabra de Dios nos presenta es de someternos a Dios.
Y este imperativo va acompañado de otro imperativo: resistir al diablo. De tal manera, amados hermanos, que estos dos imperativos se unen para poder permanecer en el camino de Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, esto tiene como consecuencia que resistimos al diablo. Y si nosotros resistimos al diablo, es porque estamos sometidos a Dios, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos presenta esto como el ponernos a la disposición de Dios, el comprometernos con Él para llevar y para vivir una vida de obediencia y de santidad. Dios se encarga de todo. Amén. Dios se encarga de todo. Él no tiene ningún problema. Él habla y las cosas suceden. Se crea la tierra, crea al hombre, ¿verdad? Él no tiene ningún problema para hacer cualquier cosa. Pero cuando se trata de la salvación del hombre, amados hermanos, el hombre tiene una participación muy especial, que es decidir someterse a Dios, que es decidir resistir al diablo. Cuando dice resistir al diablo, es a todo tipo de maldad, a todo tipo de pensamiento incorrecto, a todo tipo de acción que no le agrada a Dios, que no glorifica el nombre de Dios. Y en eso están los últimos 6 mandamientos. Ustedes saben, amados hermanos, que tenemos 10 mandamientos: Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Y en esas lecturas encontramos que la relación que tiene Dios con el hombre en esos primeros 4 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera. Solamente son 4 mandamientos. Pero de la relación del hombre con el hombre hay 6 mandamientos. Tiene más peso para Dios el cómo nos llevamos, en cómo nos tratamos, en cómo pensamos los unos de los otros. Tiene más peso eso que la relación que tenemos con Dios, porque uno es la consecuencia del otro. Dice Juan: no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y al contrario, no podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Por eso, amados hermanos, el segundo imperativo que encontramos en la palabra de Dios está en el versículo 8 y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos, es decir, que tu corazón se acerque en ese sentido, con esa intención de reconocer a Dios como el Señor de tu vida. ¿Por qué venimos ante Él a presentarle esa necesidad que tenemos, esa angustia, esa preocupación? Porque sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Gracias a Dios por esa dinámica que nos hicieron los jóvenes, en donde pusimos allí todos los atributos que pudimos pensar en ese momento acerca de Dios. Él es Dios fuerte, poderoso, admirable, consejero, ¿verdad? Para Él no hay ningún problema de nada. Eso lo sabemos, amados hermanos. Pero necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios se fije en nosotros, que Dios escuche nuestra oración. Necesitamos que Él se acerque a nosotros. ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Dijera el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya me descubriste, ya tiraste por tierra mis argumentos, ya me humillaste, ya hiciste que me diera cuenta de quién soy en realidad. Yo creía que era la quinta maravilla del mundo, ¿verdad? Pero ya vi que no. Entonces, ¿qué hago, Señor? Pero ese ¿qué hago? Es con solicitud, con humildad. Por eso dice el Señor
que Santiago le pide a los creyentes que busquen a Dios y que se dirijan a Él con una actitud de humildad, porque solamente así Dios se acercará al que le busca. Dios no desecha a nadie, hermanos. Dios nos ama a todos nos ama mucho. Él murió por todos nosotros. Pero en aquel tiempo no todas las personas creyeron en el Señor, y en este tiempo no todas las personas creen en el Señor. El Señor nos invita para que escudriñemos, dice el Señor, nuestros caminos y volvamos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces las solicitudes que el Señor hace en la segunda parte del versículo 8, capítulo 4 de Santiago, dice la palabra del Señor: pecadores, limpiad las manos. Esa es la primera solicitud. La imagen de lavar las manos, amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios, la entendemos como la limpieza de nuestras acciones. Límpiense, purifíquense. Cuando el Señor, amados hermanos, le dijo al pueblo de Israel: los voy a venir a visitar dentro de 3 días en el monte Sinaí, santifíquense, purifíquense, no toquen mujer. Son las indicaciones que dio el Señor al pueblo. Todos deben estar presentes, todas las familias, desde el más chico hasta el más grande, no debe faltar nadie. Y cuando llegó el día, ahí estaban la gran muchedumbre del pueblo de Israel, porque Dios les dijo: vengan, prepárense, porque allí les voy a dar indicaciones. Amados hermanos, la imagen de lavar las manos significa que con las manos participamos en el culto de adoración a Dios, ¿verdad? Leemos la Biblia, tocamos la palabra de Dios, cantamos, levantamos las manos, adoramos a Dios. Pero también hay personas, estamos hablando de la iglesia, que también usan sus manos para hacer lo malo. Límpiense, dice Santiago. Esto es necesario para que podamos acercarnos a Dios. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, cuando las extiendan hacia mí, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos invita para que nosotros, de manera voluntaria pero con plena conciencia, podamos decir: voy a acercarme a Dios. Y entonces hacer el análisis: ¿cómo estoy? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Cómo he tratado a mis semejantes? Todo eso tiene que ver, amados hermanos, con acercarnos a Dios. Por eso el fariseo hablaba, oraba de pie, con la cabeza en alto, y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Si entendemos mejor esa figura, ¿verdad? Cuando Dios dice: resistiría a los soberbios. Pero el publicano, el que era desechado por los hombres, decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ayúdame, te necesito. Y el Señor lo dice claramente: esta persona regresó a su casa justificado. Su oración fue escuchada, porque su corazón se acercó a Dios. Por eso, amados hermanos, limpiar las manos demanda un rompimiento total con todo aquello que nos ha apartado de Dios. Dejarlo. Dejen de hacerlo, dice Isaías.
quiten la iniquidad de vuestras obras para que se puedan acercar a Dios. Y la segunda cosa que pide Santiago, Dios a través de Santiago, está en el mismo versículo 8 cuando dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense que ya no solamente son las obras, como dice Isaías, lo que hacemos, lo que decimos, nuestro comportamiento, ¿verdad? Que tanto énfasis se nos hizo hoy acerca de el buen testimonio para con los vecinos. No solamente es eso, amados hermanos, sino que dice Santiago: los que son de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Qué bonito sería, o qué cómodo sería más bien, purificar nada más los de afuera, ¿verdad? En los tiempos cuando se hacía mucho énfasis, y que no se debe de dejar de hacer énfasis en cómo debemos de venir vestidos para alabar a Dios, para servir a Dios. Qué cómodo sería que eso fuera lo único: venir bien bañaditos, venir bien vestiditos, bonitos, peinaditos, y que eso fuera lo que Dios viera. Pero eso es lo que ve Dios solamente. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que lo de afuera solamente es el resultado de lo de adentro, lo que tenemos adentro? Porque del corazón sale lo bueno, pero también sale lo malo, y se refleja afuera. Pero Santiago dice: purifiquen sus corazones. El término doble ánimo, porque así dicen los de doble ánimo, describe a una persona que duda, que tiene dos voluntades en vez de una sola. Una voluntad la tiene para pecar y otra voluntad la tiene para buscar a Dios. En nuestras palabras, son personas de dos caras, ¿verdad? Aquí son muy cristianitos, pero en la casa le dan a la esposa. Aquí muy amables. Sí, pastor, ¿qué más? ¿En qué le ayudo? ¿Qué más quiere que le haga? Porque ya me tengo que ir, pero lo que usted me pide. Y en la casa no pueden ni una silla mover. Llegan, se tumban en el sofá, agarran el control, mientras la esposa, ¿verdad?, haciendo comida, barriendo, trapeando, y no son capaces de hacer nada. ¿Quién los viera? Y al revés también. Por eso, amados hermanos, la palabra purificar los corazones tiene que ver con lo interior, porque si solo se purifica lo exterior, la iniquidad que está dentro continuará brotando. Por eso dice Santiago: es necesario que los corazones sean purificados. Y regresamos al punto de donde partimos siempre. El único que puede purificar, que puede limpiar los corazones, es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros le pedimos al Señor de todo corazón que nos llene con su Espíritu Santo, porque lo necesitamos, porque necesitamos y queremos mejorar nuestros caminos, el Señor no se tarda. Un corazón purificado es aquel que, deshaciéndose de toda inclinación al mal, se dispone únicamente, tiene la disposición de hacer lo que le agrada a Dios. Por eso, amados hermanos, no basta con solo decir que somos cristianos, o no basta con solo venir a la velada. Gracias a Dios, no vayan a dejar de venir, pero no basta con eso. Dios desea ver en todos y en cada uno un corazón que le adora en espíritu y en verdad. Un corazón que le dice: Señor, ayúdame, te necesito, perdóname. Dios siempre nos dará oportunidad, hermanos. Él nos ama mucho, mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él nos ama. Él tiene un amor puro y sincero. Él cree en nosotros. Si le decimos: perdóname, Señor, Él nos perdona. No es como nosotros,
porque nuestros caminos no son como sus caminos, ni nuestros pensamientos. Nosotros decimos, no, ya te di muchas oportunidades. Allá que te crea otro, yo ya te conozco como eres. Así decimos nosotros. Pero si nosotros le decimos a Dios, Señor, perdóname, ¿qué creen? Él nos cree, Él nos perdona, porque Él tiene siempre la esperanza de que estemos bien con Él, porque al final podemos tener entonces la vida eterna. Amados hermanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Que Dios nos bendiga.